Granailla Equijo, Guama, Manón, Níspero, Mamoncillo. La voz. La voz, disparo. Van anotando lo que, como les dije, lo que va dando. Por ejemplo, mi cuello me dio 20 centímetros. Observa el paisaje. Busca 3 objetos para ir a ese lugar. Iniciamos ahí, acá, como con esta imagen y convocando un poquito la contemplación. Quiero que se queden ahí observando ese paisaje en vivo. Un pez de río, un barco de río, un ser que pesca en río, una medusa de río, una carnada de río, un cuerpo de agua río, un rinoceronte río. Públicos realmente siendo tan públicos como humanos los por establecidos espacios los. Chiquitita desconocida y enigmática. Es una canción. Me encanta la factura del de Ángela. No debí cruzarlo. No debí evitar estar cerca de ti. Olías hediondo. Explorar puede significar observar la naturaleza. Y observar parece ser sinónimo de dominar. Puedo no, en este caso, volver a apoyar el pie en el mismo punto. Pero por poder no apoyarlo en el mismo punto, puedo sí apoyarlo en otro punto, diferente. El tema del juego de las palabras es cómo compartir si no podemos explicar como les expliqué ahora, cómo provocar esa escucha de los silencios cuando no podemos usar la palabra oral para provocar la emergencia de los silencios, que sería en la escritura. Entonces empecé a trabajar con los paréntesis. Usando paréntesis en un juego en el cual lo que esté entre paréntesis puede ser no dicho, puede ser retirado. ¿Y qué palabra queda entonces con el resto de las letras si le quitamos las letras que están encerradas entre paréntesis? Entonces les voy a pedir un favor, escriban en un papel la palabra denominar, en el espacio que hay entre la primera y la segunda letra, es decir, entre la D y la E, pongan un primer signo de paréntesis, de abertura, de paréntesis. El segundo paréntesis, el de cierre de paréntesis, pónganlo entre la N y la O, de no, entre esa N y la O, paréntesis. Nos quedan 2 letras entre paréntesis, la E y la N, segunda y tercera letra. Ahora mostremos a cámara. Si nosotras leyéramos, ¿ya todos lo hicieron? ¿Pudieron hacerlo? Si nosotras leyéramos la palabra completa, sin los paréntesis, es denominar. Si leemos la palabra que resulta al encerrar la segunda y tercera letra, ¿qué palabra resulta? Dominar. Dominar. Entonces, en una definición hegemónica, según la Real Academia Española, denominar es nombrar, es poner nombre. En una versión que es la transversión poética de las palabras, aparte de poner nombre, que no sería el O, es un I, es nombrar y es dominar. Cuando denominamos, dominamos.
Pensaba en que si quería referirme o acercarme a la naturaleza, debía utilizar materiales que me la recordaran. Hay plantas en este piso de apartamento. Ya como recalcar más este sentido del muro también. Entonces pues lo escogí hacer en una puerta donde, bueno, ahí me amarré como también inspirada, supongo que en los ceracios y en sus amarres, entonces pues decidí también amarrarme la cámara y al cuello y pues también tener como una mirada de un lado de ese muro y del otro. Un posible lugar que se hace en otro lugar. Ahora lo desconoce. Lo he podido asir como un bereber enjalma su camello. Esta carta tiene la magia. Esta carta tiene el juego para no ser sin ser nosotros. Naces continuamente en la reserva El Delirio y al parecer te has cruzado en mi vida mucho antes de nacer. De cierta manera has sido testigo de una parte de mi historia más allá de esos 38 años que se convertirían en 60 y hasta mucho más. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Y no. 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 Qué poema tan paila. Ay, Dios.
Listo, entonces aquí ya nos está hablando que el objetivo de esta estructura ecológica principal es sostener o conducir la biodiversidad y los procesos ecológicos a través del territorio para poder mantener, digamos, esos bienes y servicios ambientales ecosistémicos. ¿Cuáles son los bienes y servicios ambientales? Entonces, los bienes ambientales son todo lo físico, lo material, lo tangible que nos puede dar la naturaleza o la biodiversidad. Por ejemplo, la comida, los servicios, por ejemplo, cuando yo me siento estresado y no sé, me gusta salir a caminar, me voy a un parquecito y ¿qué siento? Puede que me relaje si me gusta estar en ese entorno natural. Entonces ese es un tipo de servicio material, ¿sí? Ya es material, no, perdón, ambiental. Mi mamá y yo, mi mamá quería hacer una terapia, es como la foto de su papá y la pegó en la planta y es como una planta sanadora. Bueno, esta es la mía. Es una oveja punquera. Yo no tengo una relación grande con las matas, porque a los hombres no nos crían con relación a las matas, no nos crían con relación a ningún proceso biológico. Entonces, hay una pared de matas en la casa que yo soy el que se encarga de ellas. Y casi que hace parte de mi reeducación masculina. Bueno, pues esta planta es de mi papá realmente. Ay, no ¿se ve? Uy, esa no es el billete. No, esa no es. ¿No? No. La otra tiene hojitas chiquitas, son como trebolitos más o menos. Pero él es el que como cuida sus plantas y tiene buena mano y es como su sueño irse al campo a sembrar. Entonces, pues no sé, o sea, yo sí tengo muy mala mano. Una vez tuve una de café que me regalaron y se me murió. O sea, yo no sé cuidar las plantas y es como una cosa aprenderle mucho a él, porque yo no, o sea, a diferencia de Fabio, mi papá es quien tiene esa cosa del cuidado y siempre está muy pendiente de sus plantas. ¿Qué? Me reemplazaron y me metieron a otro porcero. Y que esperan hasta que, exacto, luego ya pues se ocurrió aquí y ahí si alguien de ustedes se va pagando la plata. Esa es la otra opción. Entonces vamos a hablar de algo que he llamado el cuerpo perfecto, la ciudad. Existen múltiples conceptos de lo que es la ciudad desde las diferentes disciplinas del conocimiento. El concepto que hoy les quiero compartir es desde la mirada urbanística. En esta charla vamos a denominar ese territorio como el equivalente al cuerpo urbano. Esa gráfica muestra las proporciones de este cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el 75% que tanto en la gráfica como en la imagen están resaltados en verde corresponden al territorio ambiental. Quiere decir que las 3/4 partes de este cuerpo está conformado por recursos naturales. Volviendo a los elementos que por dentro conforman este cuerpo, encontramos la estructura ecológica principal, que sería el equivalente al sistema circulatorio, por ejemplo, del cuerpo humano. La función específica de esta estructura o este sistema es sostener, es ser la base ambiental del territorio. Entonces, la estructura ecológica principal
Sirve a los seres vivos, a las empresas y a los actores de los diferentes ámbitos de los recursos naturales esenciales para la vida en la urbe. En el esquema inferior derecho, ustedes ven los 4 órganos o los 4 elementos que componen este sistema o esta estructura. Los parques, los recursos naturales, los corredores ecológicos y las áreas protegidas. Ahora este cuerpo ya no es en su mayoría ambiental, sino en su mayoría edificado. Entonces esto lo que lo invita a uno es a pensar si este cuerpo realmente está equilibrado. ¿Será que la capacidad de este territorio puede seguir aguantando este crecimiento poblacional? ¿Será que si le quitamos el soporte ambiental, será que si perdemos el 86% de los humedales en 300 años, en los próximos 300 años, este cuerpo podrá seguir soportando este crecimiento? Bueno, esto lo que lo invita a uno es a reflexionar cómo estamos interactuando con este cuerpo y cómo lo estamos percibiendo y cómo lo estamos de alguna manera cuidando o maltratando. Bueno, entonces empiezan a aparecer los pies como algo importante para mí. Bueno, esa exploración en casa, decido salir de la ciudad y observar otros pies. Estos son los pies del amigo con el que estaba cuando salí de la ciudad. Las huellas son la definición de la memoria. Hay memorias inmemoriadas, hay memorias archivadas, hay memorias que se desarchivan y luego desaparecen, mientras la respiración guía cada paso, marcado por las huellas pesadas de cuerpos pesados, con intenciones pesadas, pesados. Caminando. Ni el cometa inatajable que me voló el esfero de la mano, ni los últimos 3 años en una cama, ni el agua en los pulmones, antes de toda palabra, se abate contra el cuerpo, lo penetra, lo habita y transforma. Saltando de 1999 a 2012, ese interés por el espacio público pues se ha manifestado en otros proyectos, en otras intervenciones, en otros performances que han tomado forma de marchas, han tomado forma de videos que se graban en el espacio público, intervenciones en fachadas de edificios, como ese tratar de mostrar fuera también para revelarse también ante ese elitismo que sucede al interior de un museo, ¿no? Que es un espacio, más poca gente va al museo, ¿no? Porque sí hay un elitismo implícito dentro del museo. Siento que en el arte contemporáneo hay unos códigos que muchas veces pueden dificultar la lectura de esas piezas o que están construidas para alguien que tienen una educación en historia del arte y la gente que no tiene esa educación se queda por fuera de esas lecturas, ¿no? Entonces como artista siempre me ha interesado en hacer obras que puedan llegar a un público más amplio, que tengan diferentes puntos de entrada, que no necesariamente tengas que tener una educación en arte o en historia del arte para poder accederlas. Quería darles este contexto como ya saltando
hacia 2012, que es el contexto de este proyecto que yo llamo en español represa-represión. Entonces, mientras que en el sur y en Centroamérica se están construyendo y planeando represas, en Norteamérica se están desmantelando por diferentes motivos, porque unos son mucho más antiguos, entonces hay una infraestructura envejeciente que se convierte en peligrosa, pero estas son represas que han sido desmanteladas en los últimos 10 o 15 años en Estados Unidos, bastantes. Muchas no son tan grandes, o sea, no se imaginen que son estas grandes represas como el Quimbo de Rituango, algunas son más pequeñas, pero sin embargo significa que hay unos procesos de restauración de los ríos, etc. Pero cuando me enteré que estaban construyendo el Quimbo en ese año, en el 2012, en el río Magdalena, más fuerte se volvió mi curiosidad cuando me enteré que el Quimbo es la primera represa construida con capital internacional o transnacional en Colombia. Por lo general siempre había sido construida a través de empresas colombianas, Isagen, que ya no es colombiana, o otras empresas nacionales y capital nacional. El Quimbo es la primera construida con capital transnacional a través de Emgesa, que es la subsidiaria de Endesa Enel, que es una compañía italo-española que tiene su sede en las Américas, en Chile, que además no es coincidencia porque Chile sí es el laboratorio neoliberal de las Américas, en donde primero empiezan los procesos de privatización, por ejemplo, de servicios públicos y de bienes comunes como el cobre, por ejemplo. Hay mucho que aprender de la organización social indígena y campesina de Colombia. Un uso del cuerpo como una herramienta política dentro de las comunidades. Las comunidades ya estaban parando la construcción de la represa. ¿Cómo lo hacían? Se acampaban a la entrada de la construcción y podían durar en campamento 30 días cocinando ahí en una olla, con la olla en la mitad de la carretera, hasta que llegaba el ESMAD y los botaba. Estas son otras frases que escribimos en otros contextos, usando, digamos, la misma metodología. Es muy interesante cómo funciona la dinámica de estas frases, aparte de usar el cuerpo colectivo, ¿no? O sea, si pensamos en lo que hace una represa es dividir un cuerpo, no solo el cuerpo del río, lo divide en dos, sino que divide el cuerpo social. Llegan las empresas y lo que empiezan a hacer es darle plata a una familia, a la otra no, comprar líderes sociales para que se desvinculen del movimiento y empiezan a romper tejido social. Periódicamente salgo de Bogotá y voy a mi ciudad natal, que es Popayán. ¿Qué se siente salir de Bogotá? Entonces, salir y entrar se convierte en todo un ritual. Es importante ver las calles pasar. Es importante saber en dónde uno se está metiendo. No como si fuera algo peligroso. Esa frase suena como si fuera algo peligroso. Y sí, en algunas partes de Bogotá es peligroso. Pero me refiero a que todo ese proceso de reconocimiento para mí es necesario. Recorrer las calles despiertas es un sentimiento diferente. Cuando comenzó la cuarentena, yo no podía sentir otra cosa que una amenaza, peligro. ¿Sabes? Sí, otra vez. ¿Qué pasó? Llamando, pelaron a vos. No, que es un combo grande que saca en el canal, que está así, son las que están acá al pie del canal. Entonces, si le dan Pacho, ¿qué están están acá atrás del canal. en el canal?
miedo, víctima, cadáver, dolor, puñal, asesino, hurto, abuso, violador, mujer, puente, noche, puñal, asesino. La imaginación. Un viaje imaginado. 9 piedras son, 3 para uno, 3 para el otro, 3 para el tercero. Intermitencia en el encuentro, pues sin herencia nos han dejado. Que vamos para adelante, que vamos para adelante. Que vamos para adelante, que vamos para adelante. Hoy, 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 hoy. Aún madera, esconderse la oreja en inclinación de Júpiter. Será se hace que las cosas tomen el color del viento. Tres vaos reptan en la oscuridad, en 3 lugares distintos de la montaña. Un huequito en la tierra para poder dejar. Yo vine a este taller a buscar imágenes sobre la masculinidad. Yo vine a explorar mi cuerpo, especialmente en relación con un espacio. Yo vine a entender mi cuerpo fuera de la técnica, de la danza. Reencuentro, continuar con la búsqueda de mi cuerpo. Yo vine a soltar mis vibraciones, mis resonancias en una jaula y después a cazarlas. Yo vine a este encuentro a compartir. Yo a este encuentro para buscar, para encontrar un camino y ahondar en mi cuerpo y en explorar qué puede. Yo vine porque noté que hay unos movimientos que se repiten y que vuelven y vuelven como lugares comunes y quiero entender qué está pasando. Yo vine a este encuentro para ser un poco más consciente de mis movimientos y para conectar con otros cuerpos, así sea a la distancia. Yo vine a este encuentro para inventarme cosas
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.